Pero la idea es que llevo bastante tiempo respondiendo preguntas acerca de los famosos péptidos y noto que muy pocas personas tienen una idea clara sobre lo que es un péptido y lo que esto representa en los procesos de tratamiento. Entonces, hace unas semanas, con un grupo de amigos de México, tomamos la decisión de hacer una charla sobre los famosos péptidos. Y para poder hablar de péptidos tenemos que empezar por lo básico. Tenemos que empezar a ver qué es un aminoácido. En la química orgánica existen unas moléculas que se llaman los ácidos, que son moléculas carbonadas, son unas cadenas carbonadas que en un terminal tienen un radical que se llama carboxilo, que se trata de un carbono que está unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a un hidroxilo a través de su átomo de oxígeno también. Ese terminal constituye una molécula orgánica que llamamos ácidos. Son básicamente popularmente conocidos como ácidos grasos. Los hay de cadenas cortas y los hay de cadenas largas. En nutrición, pues nosotros estamos acostumbrados a los ácidos grasos de cadenas largas. Pero resulta que hay un compuesto en química que se denomina un aminoácido, porque resulta que en la cadena carbonada, cuyo terminal tiene un radical carboxilo, tenemos en algún punto de la cadena un radical amino, NH2. Ese radical amino involucrado en la cadena del ácido determina una sustancia que llamamos aminoácido. Los aminoácidos son las piezas fundamentales con las cuales los seres vivos construimos las proteínas. Los aminoácidos se pueden unir de diversas maneras entre sí. Se unen de maneras peptídicas, de manera que el radical carboxilo de un aminoácido se esterifica con el radical amino de otro aminoácido. Entonces, a eso lo llamamos una unión peptídica. Esa unión peptídica tiene la característica de dejar un oxígeno relativamente libre, un radical de oxígeno unido por un doble enlace a una molécula de carbono relativamente libre. Y al unirse los dos aminoácidos de esa manera, el grupo hidroxilo, el grupo OH del radical carboxilo del terminal ácido del aminoácido, se junta con un hidrógeno del radical amino del otro aminoácido, liberando una molécula de agua. Entonces ese es un enlace peptídico. Sin embargo, los aminoácidos pueden unirse de manera no peptídica formando aminoácidos complejos. Ejemplos en la naturaleza hay muchos, la L-carnitina, por ejemplo, que algunos dicen que es un péptido, no es un péptido, la unión no es peptídica. La cistina, por ejemplo, que es la unión de dos cisteínas a través de un puente disulfuro. Y así, muchos tienen esas características. De hecho, la cistina juega un papel muy importante en la constitución del glutatión, que es un antioxidante muy popularmente conocido. Yo creo que hablan de glutatión incluso los matemáticos que no saben mucho de química, hablan de glutatión los arquitectos que tampoco saben mucho de química, y hablan de glutatión la gente del común. La publicidad hace su trabajo y convence a las personas de las cosas. El hecho es que para obtener un péptido se requiere que dos o más aminoácidos se enlacen entre sí de manera peptídica. Esos enlaces peptídicos también pueden ser naturalmente rotos, pueden ser hidrolizados, es decir, gracias a una acción enzimática que puede ser dada por una carboxipeptidasa, por una aminopeptidasa o por una peptidasa de alto impacto como la tripsina. Ellas meten una molécula de agua entre el enlace peptídico y lo vuelven a romper, generando nuevamente los aminoácidos componentes de ese enlace. Los péptidos se denominan así simplemente porque son uniones peptídicas entre los aminoácidos y podemos tener 2 a 9 aminoácidos y entonces hablamos de péptidos.
tenemos entre 9 y 21 aminoácidos y entonces hablamos de macropéptidos o hablamos de proteínas pequeñas. Y cuando tenemos más de 21 aminoácidos, todos tienen que estar unidos de manera peptídica, entonces hablamos de proteínas. Hay proteínas cortas, hay proteínas largas, hay macroproteínas, hay polímeros de proteínas. Por ejemplo, el colágeno es un polímero de un tripéptido. Es una proteína formada siempre por el mismo tripéptido. La elastina es una proteína muy compleja con 4 subunidades. La hemoglobina también es una proteína compleja con 4 subunidades, pero además la hemoglobina, además de las 4 subunidades que tiene de proteínas, 2 alfa y 2 beta, tiene en el centro un grupo que se llama un grupo porostético, que es el que tiene el hierro, que es capaz de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y capaz de transportar el dióxido de carbono desde los tejidos nuevamente hacia los pulmones. Entonces, aquí tenemos un problema bastante complejo de química. La publicidad nos ha vendido la palabra péptido, introducía una serie de sustancias y elementos que se utilizan en diversos tratamientos, y de hecho los péptidos no son una cosa nueva en la ciencia. Los péptidos vienen usándose hace muchísimos años, yo diría que desde que se descubrieron. De hecho, en estética trabajamos con péptidos biomiméticos procedentes de diversas sustancias en la naturaleza desde hace por lo menos 60 años. Tenemos péptidos relajantes musculares originados en moléculas que antes componían otras proteínas largas, algunas de origen natural, otros obtenidos en laboratorio. El caso es que hoy está muy de moda el uso de péptidos. Nacen un grupo de péptidos que se llaman los péptidos biomiméticos, que son péptidos que hacen una función muy parecida a las funciones naturales biológicas. Esos péptidos biomiméticos se utilizan en medicina y se utilizan mucho en estética para conseguir efectos particulares. Entonces contamos con unos grupos de péptidos que tienen amplios estudios de investigación y magníficos resultados con muy pobres efectos secundarios, yo podría decir que despreciables. Péptidos de carácter relajante muscular. Hay péptidos que mejoran la capacidad en la producción de colágeno por parte de los fibroblastos. Hay péptidos que estimulan ciertos elementos en la respuesta de membrana. Resulta que aquí tengo que hacer un paréntesis. Hay un sistema de funcionamiento genético. Todas nuestras células tienen exactamente el mismo componente genético, pero no todas expresan todos los componentes genéticos simultáneamente y tampoco expresan todos los componentes genéticos. Los fibroblastos, por ejemplo, son células cuyos componentes genéticos expresan la producción de proteínas de soporte, como el colágeno, la elastina y la reticulina. Los miocitos, que son las células musculares, tienen una expresión anabólica en la producción de actina, miosina, topomiosina y otro grupo de pequeñas proteínas que son muy necesarias en la constitución muscular, y así sucesivamente. Cada célula estimula su expresión genética de acuerdo a las condiciones del entorno. Es decir, si yo coloco dentro de la matriz extracelular una sustancia X que es útil para esa célula, inmediatamente el sistema genético de esa célula va a activar la expresión de todos los sistemas enzimáticos que son capaces de interactuar metabólicamente con esa sustancia. Esto se planteó hace más o menos unos 50 años en una teoría que se llamó la teoría del operón. Esta teoría del operón fue demostrada más o menos a finales de los años 70, sabiendo entonces que se requiere el estímulo de las sustancias en la membrana celular para que en esa célula se active esa manifestación genética específica de la que son capaces. Esto es un factor bastante positivo
porque en ese caso, si yo coloco un péptido al que solo es sensible esa célula, voy a tener una magnífica respuesta. Pero nosotros no somos un animal unicelular, nosotros no somos una bacteria, ni somos un paramecio. Nosotros somos un animal pluricelular y además multisistémico. Tampoco somos una babosa ni una fasciola. Nosotros tenemos múltiples aparatos y sistemas y tenemos unas expresiones génicas en cada sistema celular que son perfectamente definidas, que se definen y que actúan necesitando específicamente la acción funcional de otras células. Me explico. Nosotros tenemos una glándula acá que se llama la glándula tiroides. Esa glándula manipula un aminoácido maravilloso que se llama la tirosina, que funciona en casi todas las síntesis de proteínas de nuestro cuerpo, pero ella la manipula de manera muy especial en relación con un oligoelemento que es el yodo. Esa función que hace la glándula tiroides no la hacen otras células del cuerpo y es de vital importancia para todas las células del cuerpo. De hecho, con las sustancias que produce la tiroides, el hígado realiza una serie de modificaciones, el riñón realiza otra serie de modificaciones y de esa manera podemos decir que tenemos una función tiroidea normal. El hígado es el órgano más polifacético genética y metabólicamente hablando, porque el hígado es el encargado de hacer modificación de todas las sustancias que introducimos al cuerpo. Entonces el hígado es un órgano sumamente importante en la condición vital funcional de todos los tejidos. Hay otro tejido al cual la gente no le pone mucha atención. Ya hoy día, gracias a la infección por COVID-19, muchos científicos están atentos a él. Este tejido es un órgano maravilloso, incluso más grande y más pesado que la piel, que se llama el lecho capilar. Ese lecho capilar está compuesto por las células del endotelio vascular, que son unas células que responden de manera reproductiva a muchas situaciones del cuerpo, pero también responden de manera apoptótica y de manera senescente a otras situaciones en el cuerpo. De hecho, ya hoy día hay muchos estudios que demuestran cómo la vitalidad y la capacidad de renovación del lecho capilar es fundamental en el proceso de supervivencia de un ser humano, en razón a que de esa vitalidad del lecho capilar depende la integridad de la piel, depende la integridad estructural y funcional del músculo cardíaco, depende la integridad estructural y funcional del sistema hepatobiliar, etc. No tengo que detenerme a hablar, ese lecho capilar es algo que es apasionante. Resulta que para que una célula, sin importar cuál sea su origen, entre en actividad, como hemos visto, se requiere la reactividad de receptores proteicos de la membrana para que se exprese genéticamente el proceso metabólico necesario. Cuando esas células reciben ciertos estímulos, entonces lo que hacen es aplacar esa actividad celular. Entonces nosotros tenemos péptidos que son capaces de estimular procesos metabólicos y tenemos otros péptidos que son capaces de frenar esos procesos metabólicos. Repito que el término péptido es sumamente amplio, sumamente amplio. A mí me molesta mucho cuando hablan de péptidos porque yo le digo a la gente: usted comió algún producto cárnico hoy o alguna leguminosa, usted ya introdujo péptidos a su organismo. Entonces no debemos ser tan genéricos. En términos prácticos, sobre todo de la farmacología y de la cosmética, tenemos péptidos biomiméticos, tenemos biopéptidos programados y tenemos simplemente péptidos de interés tisular. Comercialmente se han acuñado los términos péptido biomimético y peptonas. Todos esos son términos de acomodación comercial. Sobre todo el término peptonas lo utilizaron para hablar de un grupo de
lisados de proteínas, lisados indiferentes hechos en laboratorio mediante el contacto de una proteína animal con tripsina, y esos fragmentos se usaron con intenciones particularmente nutricionales. Sin embargo, el desconocer la secuencia de los aminoácidos que conforman el péptido es como tener una llave maestra para abrir la caja de Pandora. Acuérdense que la caja de Pandora traía todas las desgracias del mundo. Uno tiene que ser sumamente cuidadoso. Repito, uno puede tener péptidos que sean capaces de incrementar crecimiento, maduración y producción de proteínas a nivel celular, pero puede tener péptidos que sean capaces de detener esos procesos. Cuando los péptidos capaces de detener esos procesos detienen esos procesos en el lecho capilar, como sucede con algún grupo de péptidos que hay en el mercado, eso es gravísimo, porque no solo impactan el tejido donde se ponen, sino que por la lenta absorción que naturalmente sucede con todas las sustancias en el cuerpo a través de las tres circulaciones, la sanguínea, la linfática y la del líquido intersticial, o la de la matriz extracelular. Entonces podemos tener retardo en el proceso de regeneración celular en otros tejidos, y eso puede ser gravísimo para la salud. De hecho, todos los días salen reportes de casos de personas que usaron un péptido X o un péptido Y en un tratamiento particular, y tristemente tratamientos estéticos. Yo soy digamos que muy prudente y muy observadora de todo lo que son los resultados con esas sustancias, tanto en el espacio donde yo trabajo como en otros espacios en el mundo. Y yo no soy de aquellos médicos estéticos que inmediatamente sale algo nuevo, ya lo está poniendo, porque es que esa es otra cosa que nos ha vendido el consumismo y la publicidad. Esté con lo último no siempre es lo que tiene más comprobaciones. Entonces, cuando hablamos de péptidos, es de vital importancia que sepamos cuánta vida, digamos que cuánta vida pública tiene el tal péptido que tiene el compuesto que hemos comprado. Eso es un factor importantísimo. El segundo factor es que tengamos claridad sobre el tejido específico en el cual impacta el péptido y la relación que ese tejido específico pueda tener con otros órganos en el cuerpo. Me explico. Hay un péptido que no está aprobado y que está en proceso de experimentación, que tiene la posibilidad de impedir la regeneración del lecho capilar en el estrato celular en el cual se coloque. Entonces muchas personas han definido colocarlo en el tejido graso con el objeto de impedir la regeneración de las células grasas. Eso tiene dos impactos que a mi modo de ver son muy negativos. Número uno, las células grasas son el espacio de almacenamiento de los triglicéridos. Los triglicéridos están en nuestro cuerpo o porque comemos muchas grasas o porque comemos muchos carbohidratos, y el hígado se ve obligado a enviar esos carbohidratos hacia la biosíntesis de grasas, y esas grasas hay que guardarlas. Esas grasas no pueden circular en la sangre porque taparían los vasos sanguíneos. Entonces, si yo impido la capacidad regenerativa del tejido graso, pero sigo comiendo igual, lo que voy a tener como consecuencia es que se aumenten mis niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, se aumente mi infiltración grasa hepática y no pueda regenerar mi tejido graso. Entonces, ¿hasta qué punto disminuir la masa grasa representa el sacrificio de dañar todo mi sistema metabólico corporal y la posibilidad de permeabilidad vascular, sobre todo de vasos de mediano calibre, que va a determinar secundariamente la posibilidad regenerativa del lecho capilar? Eso sería nefasto para el corazón, nefasto para el riñón y nefasto también, obviamente, para el hígado. Existen otras bellezas de estas que producen una disminución de la capacidad de motilidad del tracto digestivo. Los seres humanos y todos los seres vivos constantemente estamos respirando y comiendo. Entonces comemos
cosas terribles. Comemos huevos de insectos, comemos residuos de pelo, comemos residuos de materia fecal, todo lo que esté en el ambiente, todo no lo comemos. Lo que pasa es que no lo vemos y no nos preocupa, pero estamos comiendo una cantidad de cosas. Cuando yo retardo el movimiento del tracto intestinal, yo tengo sensación de plenitud, es decir, no puedo comer más porque no me cabe más. Entonces eso hace que coma menos. Eso tiene un beneficio en la medida que si comes menos, entonces vas a tener menos posibilidades de engordarte y de que se te suban los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. Pero al retardar el tránsito intestinal puede permitir la acumulación de no digeribles que se compactan formando una cosa que se llaman los besoares. Entonces podemos hacer tricobesoares y podemos hacer fitobesoares y podemos tener obstrucciones intestinales por causa de ese tipo de cuerpos que no son cuerpos extraños, sino cuerpos de formación por lentificación del movimiento en el tracto gastrointestinal. Entonces, pienso que no hay ninguna motivación estética que justifique que yo termine con una obstrucción intestinal por un tricobesoar o un fitobesoar y terminar en una unidad quirúrgica con una laparotomía, además a veces perdiendo parte de mi intestino por esa causa. Entonces yo creo que en este furor de los péptidos, nosotros, además de saber cuál es el efecto específico que el péptido tiene en la persona, tengo que correlacionar ese efecto con el funcionamiento de todos los aparatos y sistemas en mi cuerpo para poder estar seguro de que ese péptido beneficia positivamente mi cuerpo y también acelera el resultado del tratamiento que yo estoy buscando con la utilización de ese péptido. Hay grandes cantidades de investigación en este momento, lo que se investiga sobre todo bajo estrés en células primordiales, tanto de origen vegetal como de origen animal, es bastante, y a medida que los años vayan pasando vamos a ir teniendo más y más hallazgos científicos, pero no dejemos morir una posibilidad terapéutica adecuada por el mal uso secundario a ese fenómeno publicitario de úselo último y úselo ya. Hay que estar seguros de qué es lo que hace el péptido y fuera de eso estar absolutamente sabidos de cuáles son las relaciones que ese efecto de ese péptido tiene sobre todos los demás aparatos y sistemas en el cuerpo. Yo no cambiaría la esbeltez por un infarto agudo de miocardio. Tampoco cambiaría la esbeltez por una laparotomía. Y yo jamás le propondré a mis pacientes ese tipo de cosas. La otra es el uso de péptidos derivados de hormonas, que son segmentos hormonales, que son los que reaccionan específicamente con el receptor y a los cuales no se les da la importancia sistémica que se les da a las hormonas, porque realmente los mecanismos de feedback que hace el cerebro y el sistema endocrino con las hormonas requiere la totalidad de la molécula, no el segmento peptídico de la molécula que reacciona específicamente con los receptores de membrana. Entonces también soy muy reticente al uso indiscriminado de ese tipo de tratamientos hormonales. Pienso que las personas que se someten a tratamientos hormonales son personas que tienen que tener clara que hay una deficiencia de base que produce una perturbación funcional metabólica y en consecuencia predispone a la senescencia celular, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son los efectos de inhibición de esa senescencia, no solo frente al grupo de células que queremos estimular, sino frente a todas las demás células de nuestro cuerpo para tener un envejecimiento realmente bello. Impedir la senescencia de ciertas células también es nocivo para la salud, incrementa la posibilidad de autofagia y también incrementa la posibilidad de apoptosis, siendo la autofagia un fenómeno
natural y que debe suceder. Hoy día muchas personas satanizan la autofagia y entonces usan péptidos inhibidores de la autofagia. No, eso también tiene que ser porque las células viejas que ya están deterioradas deben ser retiradas del sistema para evitar complicaciones. Y todo estimulante de crecimiento celular tampoco se debe usar de manera indiferente, o estimulantes de rejuvenecimiento celular tampoco se deben usar de manera indiferente. Entonces, en conclusión, a mí ni me gustan ni me disgustan los péptidos. Yo pienso que como con todos los medicamentos y con todos los cosméticos, hay que analizar muy bien el efecto primario de la sustancia, los posibles efectos secundarios que pueda tener la sustancia, el impacto tanto positivo como negativo que se pueda presentar en sistemas diferentes al sistema receptor de la sustancia o al sistema afín a la sustancia, y además los reportes de casos y el proceso histórico funcional de la sustancia para tomar la decisión de usarla. Entonces insto a los colegas, a la gente que trabaja en estética, a ser más prudentes, y a los pacientes a ser más discriminativos y estar dejando de absorberse o de dejarse absorber por estas cosas publicitarias que te dicen que adelgazas simplemente colocando un dispositivo en tu tejido graso y sin hacer el esfuerzo de tener una calidad y una higiene de vida apropiadas para un mejor ser, un mejor estar y un mejor verse bien. Muchísimas gracias por haber tolerado este tiempo de este discurso. Espero que sea de utilidad para todos y nos vemos en una próxima. Gracias a las 22 personas que han estado unidas al en vivo que he hecho por Instagram, que es la red social donde normalmente me detengo a hacer discusiones de carácter puramente profesional. Que tengan un feliz día.